Hola, bienvenido, bienvenida al canal de Derecho Práctico y Vida Cotidiana. En este canal encontrarás diferentes temas de actualidad que te permitirán responder tus dudas en temas jurídicos comunes desde un enfoque práctico. El tema que nos ocupa hoy es el pedido de alimentos. ¿Quiénes pueden solicitar alimentos? El Código establece que pueden pedir o solicitar alimentos los hijos a los padres, un cónyuge al otro, algunos parientes entre sí. En este video, puntualmente nos enfocaremos en la solicitud de alimentos de los hijos a los padres. El alimento es mucho más que la comida que necesita un menor. Es todo aquello que le permite al menor desenvolverse en su vida de relación. Y es importante resaltar que ambos padres están obligados a suministrarlos. ¿Quién está obligado a pasar alimentos y en qué porcentaje? Supongamos un caso de divorcio o separación. El Código establece que la regla es que no deben pasarse alimentos al otro cónyuge, salvo que alguno carezca de recursos propios suficientes o de la posibilidad real de procurárselos. La premisa general que establece este nuevo Código Civil y Comercial es la autonomía de la voluntad de las partes, permitiéndole a las mismas acordar lo que consideren necesario. Si del acuerdo de partes no surge violación al orden público, la moral y las buenas costumbres, el juez no puede interceder en dicho acuerdo. Con relación a los alimentos a favor de los hijos, los padres deben alimentar a sus hijos y esto es una obligación que surge de la condición de progenitores, subsistiendo la misma hasta la edad de 21 años. ¿Cómo es la graduación de alimentos? El quantum de alimentos a pasar depende de varios factores, fundamentalmente de la capacidad del alimentante, es decir, quien está obligado a pasar alimentos, y de la necesidad del menor. ¿Qué pasa en el caso de acuerdos con relación al pedido de alimentos y qué pasa cuando no hay acuerdo entre las partes y esto se torna conflictivo? A falta de acuerdo entre las partes, será el juez quien determine los alimentos que deben pasarse al hijo. Cuando hay acuerdo de partes, este acuerdo puede ser verbal, también puede ser escrito, con intervención letrada, donde ambos progenitores se comprometen a cumplir en tiempo y forma lo acordado, redactándose un acuerdo. En el caso de que no hubiese acuerdo, se debe iniciar un juicio de alimentos y este es un proceso que se da en el marco de la justicia de familia, quien tendrá la obligación de llevar a cabo el presente juicio. ¿Qué son los alimentos provisorios? En el caso del proceso contencioso, que es el juicio de alimentos, y mientras se sustancie este, el juez, ante el pedido de alimentos, analizará la cuestión planteada y fijará lo que se conoce como alimentos provisorios. Estos alimentos tienden a no dejar desamparado al menor y a asignarle rápidamente un alimento que, aunque no es el definitivo muchas veces, le permite en el mientras tanto ir cubriendo las necesidades básicas de alimentación. Hay diferentes clases de proveer alimentos. Las mismas pueden ser en dinero, en especie o mixtas. Cuando el alimento es en dinero, se materializa con una suma de dinero, normalmente mensual, pero nada impide que la misma sea semanal, quincenal
u otro periodo acordado. Será en la moneda de uso corriente del país donde se pasa, aunque nada impide que sea en otro tipo de moneda. Cuando el alimento es en especie, se refiere a cubrir las necesidades básicas como vestimenta, alimentos propiamente dichos, en función de la edad del menor, pañales, útiles escolares, etc. Y los alimentos mixtos es otra forma de llegar a un concepto de alimentos y es poder lograr una cuota mixta, es decir, una parte en dinero y una parte en especie. A este tipo de cuota pueden llegar a través de un acuerdo las partes o que lo determine un juez en el juicio de alimentos. Hay una inquietud permanente que es ¿qué monto de su sueldo me tiene que pasar? Y acá hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de cuota de alimentos se acordó voluntariamente entre los progenitores. Si no hubo acuerdo y la determinó el juez, allí se establecerá el monto o el tipo de alimentos a pasar. No hay un monto obligatorio a pasar de cuota de alimentos en dinero. Se tendrá en cuenta muchos factores, como por ejemplo, la cantidad de menores, las edades de los mismos, las actividades escolares y extraescolares, las patologías preexistentes, si las hubiese, entre otras. La jurisprudencia tiene dicho que si bien es verdad que hay una tendencia a determinar un porcentaje por cantidad de hijos, el mismo puede cambiar por diferentes cuestiones ya explicadas. Con respecto a la actualización del monto de alimentos, la cuota de alimentos se puede determinar en monto fijo, y esto equivale a una suma de dinero determinado por mes, o a un porcentaje. Este es un determinado porcentaje del sueldo del alimentante. Con relación a la actualización de la cuota, siempre es aconsejable, en caso de solicitar la cuota de alimentos en dinero, que sea en porcentaje y no en monto fijo, ya que con el devenir del tiempo, la suma de dinero que se determinó en monto fijo quedará desactualizada y si es necesario recurrir nuevamente al expediente judicial a solicitar un aumento en la cuota de alimentos, esto acarreará más tiempo, esfuerzo, costos, entre otras cuestiones. ¿Cómo se percibe la cuota si es en dinero? Hay dos opciones. Si la cuota se entrega en mano, debe extenderse un recibo al alimentante que paga dicha cuota, donde se establezca día, mes y año del pago y en concepto de qué se hace a fin de evitar futuros reclamos. Si la cuota se encuentra bancarizada y la misma se pagará a través de una tarjeta de débito que oportunamente obtendrá la progenitora o quien esté a cargo del menor que deba percibir esa cuota, una opción es, si hay acuerdo entre las partes y no se judicializó la temática del pedido de alimentos, se podrá denunciar un CBU donde en un periodo de tiempo, por ejemplo del 1 al 10 de cada mes, se deposite dicho dinero. Otra opción es cuando el pedido de alimentos se hace a través de un expediente judicial. En este caso, se procederá a la apertura de una cuenta judicial gratuita y se determinará que el empleador del depositante, en determinada fecha del mes, transfiera o deposite a dicha cuenta o el alimentante deposite o transfiera a dicha cuenta. A modo de conclusión, lo que podemos decir es que los padres están obligados a pasar alimento a sus hijos hasta la edad de 21 años. Luego de alcanzar dicha edad, el Código Civil actual contempla la posibilidad que puedan pedir alimentos hasta los 25 años de edad. Esto no significa que la obligación alimentaria se extienda de manera automática de los 21 a los 25 años. Significa que quien pretenda la subsistencia del derecho alimentario deberá promover un reclamo judicial donde deberá acreditar los dos requisitos que establece el mencionado artículo 663 del Código Civil. Esto es, por un lado, la prosecución de estudios o preparación profesional, es decir, que dichos estudios o preparación se hayan iniciado al alcanzarse la edad de 21 años y que como consecuencia de ello, el beneficiario esté impedido
de proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente. Si el video te fue de utilidad, te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para recibir todas las novedades. Tus comentarios serán muy bienvenidos.